Bueno, yo llego al proceso cuando casi está terminada la instrucción. Estaba destinado en la Fiscalía Antidroga, me voy destinado después a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y una de las principales preocupaciones que yo tenía era conseguir que en esos momentos, yo creo que fue en mayo del año 2006, cuando aterrizo en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a mí lo que más me preocupaba en ese momento era que se terminara ya la instrucción, porque corríamos el riesgo de que transcurrieran los plazos de prisión preventiva que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y si los plazos hubieran transcurrido sin haberse celebrado el juicio, hubiera sido la historia de un éxito, que fue la celebración del juicio, impartir justicia en un atentado de tal magnitud, hubiera sido la historia del fracaso más sonado de la justicia española. Entonces, lo que más me preocupaba era terminar enseguida la instrucción. Siempre te quedan flecos pendientes, siempre hay investigaciones en determinados aspectos que pueden continuar, pero ya en relación con cuestiones más tangenciales o más colaterales. La sentencia del 11M es una sentencia jurídicamente muy bien elaborada, que resuelve todos los problemas que se pudieron resolver. Ya sé que algunos opinan, hombre, que la autoría intelectual quedó coja, que no sabemos quiénes fueron los autores intelectuales. Miren, la categoría de la autoría intelectual no existe en el derecho penal. Hay autores materiales, hay cooperadores necesarios y hay inductores. Entonces, la Fiscalía llevó a juicio como inductores a algunos individuos. No había pruebas suficientes, al menos eso es lo que dice la sentencia, no había pruebas suficientes para poder condenar a determinadas personas acusadas como inductores a 40.000 años de cárcel. Evidentemente, si no, no estaría condenado. Vamos a ver, la sentencia no condena a nadie sin pruebas, o sin pruebas sólidas, convincentes y suficientes. Él, lógicamente, es un acusado, y los acusados en ese y en otros procesos defienden su inocencia, pero hasta donde yo alcanzo a recordar, pues había pruebas suficientes para poder condenarle. No lo sé, yo creo que esa es una pregunta que es muy difícil de contestar, ¿no? Los atentados suceden y luego cuando uno echa la vista hacia atrás, pues bueno, siempre es opinable todo, ¿no? Yo es una pregunta que creo que no nos conduce a ningún lado. ¿Se pudo haber evitado? No lo sé. ¿Funcionaron bien los servicios de inteligencia? Tampoco. Lo cierto es que el atentado se produjo y a partir de ese momento lo fundamental era esclarecer lo que había pasado, quiénes eran los autores y sobre todo proteger a las víctimas, ¿no? Tomar las medidas necesarias para asistir y proteger a las víctimas. El problema es que el atentado se produce en unos momentos muy delicados, que son 3 o 4 días antes de las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, la investigación desde el primer momento, la investigación policial apuntaba ya hacia células yihadistas. Ya lo que hiciera cada uno, los responsables políticos, diciendo si era ETA, si era la yihad o tal, esa es una cuestión en la que es una cuestión sobre la que no debo opinar. O sea que si tuvo repercusiones políticas, hombre, a los 4 días efectivamente se producen elecciones y hay un cambio de gobierno, pero establecer la conclusión de que ese atentado genera directamente un cambio de gobierno sin más, yo creo que es una conclusión que no es acertada. Lo que cambió es un poco la respuesta del Estado. Hasta entonces, claro, nos encontramos de golpe y porrazo con un atentado de una magnitud inimaginable, gravísimo, 192 muertos encima de la mesa, 2.000 heridos, daños materiales cuantificables en millones y millones de euros, y un resultado, pues que ya lo veis, desastroso, trágico, ¿no? A partir de ese momento, lo que sí nos planteamos, y yo creo que también ya comenzaron a producirse modificaciones legales que nos permitían trabajar en esa dirección, cambió por completo la política, podríamos llamarla la política judicial antiterrorista. Ya lo importante no era esclarecer un atentado cometido, saber quiénes habían sido los autores o los partícipes. Lo importante era adelantarse a partir de ese momento a la comisión de atentados. De manera que teníamos que utilizar los instrumentos penales preventivos, los delitos de pertenencia a organización terrorista, el delito de colaboración, luego se incorporaron las conductas de captación, de adiestramiento, de adoctrinamiento, etcétera, etcétera,
para desarticular las células antes de que pudieran llevar a cabo o ejecutar los planes de comisión de atentados. Ahí cambió todo por completo. Pasó a aplicarse un derecho penal preventivo y la consecuencia fue que durante muchos años pues, no hubo atentados terroristas, aunque sí hubo planes concretos para poder cometerlos. En el año 2015 hay una ley orgánica que modifica todo el capítulo de los delitos de terrorismo y que de alguna manera adapta el concepto de terrorismo a la realidad del momento. Hasta entonces se consideraba que terrorismo eran aquellos actos que se cometían en el marco de una organización terrorista. Pero claro, fíjese, la reforma del 2015 se produce cuando ETA ha desaparecido, no existe el Grapo, la yihad está en sus horas más bajas, su actividad terrorista es prácticamente inexistente y sin embargo se produce un cambio del concepto de terrorismo en línea con la directiva de la Unión Europea. De manera que ya no es necesario que exista una organización terrorista para que haya terrorismo, bastan dos cosas, dos elementos. Uno, que es lo que ha sucedido con Tsunami Democratic y con los CDR, etcétera, etcétera. Uno, que se cometan acciones objetivamente tipificadas como terrorismo, lesiones, daños, detenciones ilegales, coacciones, por supuesto asesinatos, pero hay otra serie de delitos más que están en el Código Penal. Y segundo, que esos actos se cometan con una finalidad específica: alterar el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar las instituciones. Entonces, si se ejecutan actos con ese propósito, al margen de que haya o no una organización terrorista, eso es terrorismo.